Muy buenos días para todos los que están aquí presentes en el Salón de Audiovisuales de la Universidad Bautista, nuestros estudiantes de música y gospel, también los invitados y también muy buenos días a los que están conectados en este momento en nuestra plataforma Google Meet. Les damos una bienvenida en esta mañana a este conversatorio que hemos titulado Creaciones Divinas, ¿cierto? Creaciones Divinas. Hoy nos acompaña Julio Rodríguez y Diego Rodríguez. Tenemos la fortuna de que estén con nosotros para compartir su experiencia como músicos, como compositores, como productores también musicales. Entonces, les damos una bienvenida. Ya en breve vamos a darles la palabra. Queremos entonces también desde el área de extensión de la Universidad y Mercadeo y Comunicaciones. Disculpa, no se escucha casi. Bienvenida a todos. ¿Me están escuchando? Yo te escucho bien. Sí, yo también te escucho bien. Bueno, María del Carmen, tienes que revisar tu audio, tu celular, porque probablemente es el tuyo el que está fallando en este momento. Escuchando muy bien. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos a todos y todas en este día, en esta mañana. Quiero dejarles con Natalie. Ella nos va a hacer una breve semblanza, presentación. ¿La tienes ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí. Natalie nos va a hacer una breve presentación aquí de Julio y de Diego para ya luego entonces empezar a conversar con ellos. Bueno, Julio y Diego de alguna manera crearon la banda como respuesta a algo que su mamá quería para ellos como propósito de vida. Y es bonito pues saber que esas oraciones de las madres tienen respuesta, ¿no? Julio y Diego crean su banda, que quiero que más que contar nosotros nos lo cuenten ellos y nos cuenten de dónde nace el nombre, qué significa, por qué ese propósito, por qué música cristiana y no música secular, o sea, que nos cuenten un poquito como esa historia, esa trayectoria de por qué llegaron a esto. Listo, bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por estar acá. Contándoles rápidamente, nosotros no nacimos en una familia cristiana, nosotros llegamos al Señor por ahí, yo tenía 14 años, y mi mamá siempre tuvo el deseo de que nosotros le sirviéramos a Dios con la música, y nos metió en cursos, nos metió en clases, y siempre era como diciendo, no, estudien música. Primero empecé yo, después se unió mi hermano, y siempre estuvimos en los grupos de alabanza en las iglesias donde nos congregábamos. La primera iglesia donde nos congregábamos era muy chiquita, entonces muchas veces el grupo de alabanza era yo en la guitarra, mi hermano en la batería y alguien más cantando. No había secuencia, no había piano a veces, no había coristas, ese era el grupo de alabanza. O muchas veces habían ayunos. ¿Y quiénes están? Los Rodríguez. Entonces, Julio en la guitarra, o Julio en el piano, porque así aprende uno a veces en la iglesia, ¿no? No llegó el pianista y solo hay un piano. Bueno, el guitarrista, hágale a ver. Y así empezamos. Estuvimos en varios proyectos musicales. ¿Alguien hizo una pregunta? No. Es que necesito... Ya. Bueno, entonces nosotros seguimos ahí en ese proceso. Ya después, a medida que fuimos como que trabajando el arte de la música, nosotros entramos en un proyecto muy bonito que se llamó Estado de Fe. Era una banda de rock cristiana ya en los 2000, con un amigo. Hicimos esa banda, mi hermano tocaba el bajo ahí, yo la guitarra, y bueno, por medio de esa banda pudimos tocar en varios lugares. Dios hizo cosas muy bonitas con esa banda. Y bueno, llega la pandemia, ¿no? Y en la pandemia como que muchas cosas cambiaron, y parte de eso es el deseo de sacar algunas canciones muy especiales que Dios nos regaló en esos momentos, o que salieron en esos momentos de la pandemia. Y ahí es donde tomamos la decisión de empezar Letters Worship. ¿Y por qué Letters? Porque con mi hermano siempre un versículo que siempre nos ha llamado mucho la atención es
2 Corintios 3:3, que dice: es evidente que ustedes son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio en ustedes. Una carta que no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Y por qué? Y de ahí viene letters. Letters en español, en inglés quiere decir cartas, porque queremos que nuestra música sea como una carta abierta, que todo el mundo pueda leer, que muestre lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y ya. No sé si Diego quiere añadir algo, pero está muteado. Diego está muteado. Sí, precisamente yo quería que profundizáramos un poquito sobre el nombre. Bueno, ya lo han compartido, porque Letters Worship, ¿cierto? Pero bueno, ahora quisiera que ustedes pudieran compartirnos un poco acerca de cómo es el proceso para componer música. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se inicia? Digamos, ¿qué fases o qué etapas tiene para que una canción, digamos, pueda nacer, gestarse hasta ya el momento en el cual es escuchada por el público? No sé si de pronto Diego nos podría hablar un poco de ese proceso. Bueno, digamos que relacionándolo con lo que mi hermano estaba diciendo, pues digamos que todas las canciones que hemos hecho son canciones que de alguna u otra manera pues estamos relacionados, ¿no? O sea, cantamos de lo que hemos vivido. Digamos que la parte de la composición es una parte muy personal. Digamos, mi hermano, que ahorita Julio les va a comentar más esa parte, es el que compone como tal. Y hacemos una dinámica que nos ha parecido muy chévere a mi hermano, a mí, es que pues, nos complementamos. Digamos, yo me he convertido más en el productor de la banda, en la parte musical. Entonces, digamos que él lo que hace es componer. Después de componer, pues él me muestra como las canciones o los temas que podemos ir desarrollando. Y después de eso lo que hacemos es empezar todo un proceso de producción, preproducción, que es ya hacer los arreglos musicales, mirar qué instrumentos estarían, hacer lo que es la grabación, hacer lo que es la postproducción, y así sucesivamente. Ha sido un proceso muy interesante, pero digamos, mi hermano en esta preguntita como tal, para que conteste lo de la composición. Sí, bueno, las canciones pueden salir de muchas maneras. Yo creo que para componer uno tiene que tener una mente muy dispuesta y muy analítica a lo que está pasando y a lo que uno está viviendo. Por ejemplo, muchas de las canciones que nosotros vivimos empezaron a pasar durante la pandemia. Durante la pandemia, por muchas causas, yo empecé a sufrir trastorno de ansiedad. Fui diagnosticado con trastorno de ansiedad. Yo nunca había vivido eso. Y en esa oportunidad se presentaron muchas emociones. Y el alma del compositor o el del artista, necesariamente, yo por ejemplo, me imagino a David cada vez que pasaba muchas cosas, como la persecución de Saúl, o cuando perdió a su hijo, o muchas cosas, él escribía. Y yo creo que ahí empieza todo. Yo soy una persona que constantemente está como analizando mucho las cosas en las que estoy viviendo y escribo. Bueno, digo escribo, pero hoy en día se ha vuelto el celular, ¿no? Como que las notas del celular, antes tenía mi nota, mi cuadernito de notas, pero en el celular escribo ideas. A veces escribo ideas como, oye, yo creo que esto de la ansiedad, ¿cómo se siente? Y empiezo a escribir. Otras ocasiones es parte de los devocionales. A veces yo estoy en un devocional, yo uso mi guitarra y hago un cántico nuevo y ahí sale. Y he tomado la costumbre de grabar a veces cuando tengo una idea, grabarla porque después se me va. Al fin, una canción es un proceso. Entonces, cuando yo digo, oiga, tengo una canción, ya tengo como una canción que yo digo puede ser algo que podamos sacar afuera, yo grabo la canción, me construí como mi estudio en la casa, la grabo solo la voz y la guitarra. Antes yo tenía la costumbre de, no, le voy a meter la batería porque yo quiero que la batería suene así, no, y le voy a meter la eléctrica, no. Lo más sencillo posible. Le mando la idea a mi hermano. Nosotros usamos Google Drive para eso, porque como estamos remotos, entonces le mando el archivo y le digo, ¿qué opina? Aquí uno como compositor tiene que ser muy humilde en el sentido de que a veces pasa que uno compone o escribe una canción y uno dice, no, es que esta canción Dios me la regaló y es que esta canción va a tocar a las naciones. Y a veces llega mi hermano y me dice, no, esa canción no me gusta. Y no lo hace de malo, es porque él con su conocimiento de producción dice, no, pero esta canción creo que no va, o le falta trabajo,
o me dice, el coro creo que le falta trabajo. Entonces empezamos en un proceso así colaborativo, donde hay mucha retroalimentación, donde se trabaja la canción. Cuando mi hermano dice la canción está lista, ¿qué quiere decir que la canción está lista? Que con guitarra y voz suene bien, porque después vienen los arreglos. Entonces ya después lo que él explicó. Él empieza a arreglar la canción en producción, la grabamos, se mezcla, se masteriza y se manda a las plataformas. Y bueno, aquí resumiendo el proceso. Sí, Pero después podemos ahondar en más detalles de cómo funciona eso. Creo que no te estoy escuchando. no. Ahora sí ya. Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos con nosotros en vivo y en directo presentes a nuestros estudiantes de la Escuela de Música, y yo creo que ellos tienen como ese sueño, ¿no? El sueño de poder algún día No le componer, escucho. de grabar, el sueño de poder, digámoslo de esta manera, como de llegar a esas grandes ligas, pues. ¿Cómo se puede dar ese paso? ¿Cómo puede dar uno el paso de ser, digamos, un músico que está en una iglesia, que es parte de un grupo musical, allá luego, digamos, producir música, No los vivir la escucho, música, ¿qué hago? ser conocido? No sé si de pronto nos podrían contar un poquito sobre eso. Sí, claro. Hay una señora que dice que no escucha, pero nosotros sí escuchamos. Entonces, de pronto es ella por su lado. No sé, mira si Sí, le puede subir el el problema volumen. creo que está en ella, en su Sí. equipo, y no lo ha identificado. Bueno, Todo se escucha perfectamente. listo. Gracias, Rueni. Bueno, este proceso yo creo que mi hermano y yo nos ponemos de acuerdo en que necesitas dos cosas. Primero, consistencia, porque la verdad muchos ministerios lo que pasa es que creen que lanzamos una canción y uff, no, ya la hicimos. No. Este proceso es un proceso de mucha consistencia, de seguir. Y lo segundo, constante aprendizaje. Inclusive ayer, por ejemplo, yo voy a dar un taller de composición, pero ayer estaba en un taller recibiendo de composición. Creo que nosotros nunca podemos decir, no, ya sabemos, no, yo ya estudié música, no, yo ya estudié composición, no, yo ya estudié Biblia. Yo creo que esas dos razones, y voy a dejar que mi hermano un poquito hable un poco más sobre lo que es consistencia y estar enfocado en el proyecto. Bueno, mira, hay una cosa muy importante y que hemos vivido, es que, digamos, cuando apenas salió lo que era nuestra anterior banda, aquí en Bogotá salieron muchas bandas muy famosas, pues, como Pesoneto, pues estaba de Fe, bueno, Bresca, bueno, un montón de bandas que empezaron a sonar, ¿no? Pero es muy curioso, hasta Pescado Vivo, que hasta ahorita está como volviendo a entrar como en el medio, pero que fue lo que nosotros vimos y nos pasó, que también esa es una de las cosas donde, pues más adelante les comentaremos que porque el Layers se crea, o bueno, o nace, y es que las bandas no son consistentes y no siguen trabajando. Entonces, si tú quieres tener una banda, tienes que tener en cuenta que, pues, que esto no es un hobby, que yo creo que es algo que es muy importante decirlo, porque hay muchas personas que, yo tengo una banda y me gusta hacer música y me gusta hacer música para Dios, pero digamos que no, de pronto ven como la seriedad del asunto y es casi como si fuera un trabajo. Digamos que los que están ahí o están estudiando, algunos de pronto estarán estudiando para ayudar a su iglesia, pero habrán otros que sí estarán estudiando porque su sueño es como ministrar o alabar a Dios, o estar en la parte musical como una profesión, ¿no? Entonces a veces confundimos mucho eso en el sentido de decir, no, yo aprendo esto ya, y hago una canción y ya. Pero cuando te das cuenta todo el proceso, que eso es una cosa que es una palabra que nos van a escuchar a mi hermano repetirla muchas veces, es un proceso, y ese proceso no se hace solo, sino que tienes que hacer, tienes que tomar tiempo para componer, tomar tiempo para producir, mezclar, bueno, todo el proceso en el que particularmente estés haciendo.
Entonces, en ese proceso tienes que seguir trabajando, 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 trabajando. Y aún después de que hagas la canción, de que grabas la canción, la muestras en las redes, toca seguir y seguir y seguir trabajando, porque ahí es lo que pasa. Sacan unas canciones, uno ya está cansado y también lo que pasa es que bueno, ya con esa canción ya, y el proyecto empieza a morir lentamente porque es como una matica. Si no la estás alimentando, pues va a morir poco a poco. Sin embargo, hay otra cosa que nos parece muy importante y es la parte económica. Y es que la parte económica es muy importante porque muchas veces nosotros, o sea, hablándolo sin sonar como mundano o algo por el estilo, pues el dinero es importante, ¿no? O sea, digamos que no todas las cosas son gratis y hay muchas cosas que tienen su costo. Entonces, lo importante que hemos hecho con mi hermano y yo es que el dinero es importante, pero no lo es todo. Entonces, ya voy a explicar esa parte porque la gente como, bueno, ¿cómo así? La mayoría de grupos y de personas cuando hacen su proyecto musical, pues eso tiene un costo. Y al momento que sale su canción, ese dinero no se ve reflejado automáticamente. Todo es un proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que nosotros, y un consejo que damos es que mientras tú empiezas estás comenzando tu ministerio o tu proyecto, intenta que puedas hacerlo a medida que económicamente se pueda sustentar por sí mismo, porque al principio él no te va a dar el dinero que de pronto uno está esperando. Entonces, digamos que nosotros, ¿qué hemos hecho? Mi hermano y yo tenemos diferentes carreras, no somos músicos de profesión, mi hermano es ingeniero, yo soy diseñador gráfico, y digamos que nuestras carreras nos han permitido como sustentar y apoyar el proyecto. Pero ¿eso qué quiere? Eso no hemos, como se vulgarmente, botado la casa por la ventana, sino que hemos ido invirtiendo a medida y trabajar con los recursos que tenemos, que eso es muy importante. Si empezamos a trabajar con los recursos que tenemos a la mano para sacar un buen producto, es lo que les va a permitir también que sustentar el proyecto sea pues viable, porque si después, ¿qué nos pasó una vez? No con esta banda, sino con otra. Pagamos 25 millones de la producción de un disco y recuperar ese dinero fue muy difícil, fueron dolores de cabeza, fueron discusiones entre los miembros del grupo, y entonces son cosas que a pesar de que uno diga, no, es que yo lo hago para el Señor y que no sé qué, que es cierto, obviamente estamos en un mundo físico natural donde pues el dinero pues es lo que, mejor dicho, no es gratis. Entonces digamos que ese tipo de cositas son como que a nosotros nos han ido enseñando a cómo llevar nuestro proyecto y que a pesar de que hagamos un evento y de pronto en esos primeros momentos no se recolectó el dinero que uno esperaba, son cosas que no son tan graves porque digamos que nosotros ya sabemos cómo solventar esos problemas. Pero bueno, y muchas cosas más, ¿no? Pues podría extenderme más, a mí me gusta mucho hablar, no me den tanto la palabra. Acaba el... No, yo le añadiría ahí que, claro, porque el dinero, porque es que la gente dice, yo voy a grabar mi canción, ¿y dónde la vas a grabar? En un estudio de grabación, y un estudio de grabación te cobra por hora. O, ¿quién me va a grabar las baterías? Bueno, tienes un amigo que te graba baterías, chévere, pero si no, entonces un baterista te tiene que grabar las baterías, y la gente, por lo general, son personas profesionales que cobran por sus servicios. A menos de que Dios en su infinita misericordia te regale eso que pasa, que dice alguien, no, yo te voy a sembrar eso para tu proyecto. Entonces, lo que mi hermano está tratando de decir es que de alguna forma hay que hacer que el proyecto sea sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo conozco gente que dice, no, yo por fe le voy a meter 40, voy a pedir el crédito ahí Codensa y voy a meter 40 millones de pesos en el disco porque Dios me dijo que este disco va a llegar a las naciones. Y la industria musical en la parte de recuperar la inversión puede llegar a ser muy difícil y por eso es un proceso y es un caminar constante de crecer. Entonces, al principio hay que ser muy inteligentes en el manejo de los recursos personales para que al final, si le invertiste mucho, puedas seguir. No que le invertiste mucho al principio y después no puedes seguir porque no tienes el dinero para poder invertir en tu proyecto. Sí, pues muy bien, muchas gracias porque realmente sí es importante tener eso presente, ¿no? A veces se piensa que componer es algo fácil, o que producir más bien es musicalmente es fácil, pero no se tiene en cuenta este aspecto económico, ¿no? Financiero, como ustedes lo han dicho, o sea,
que hay que buscar esa financiación y muchas veces esa financiación es también con los trabajos o las profesiones que cada uno tiene y que tienen que aportar de esa manera. Me imagino yo que ya llegará un momento en el tiempo después de llegar a esa meta donde ya se van a ver como los resultados, ¿no? de esa inversión y se va a poder como empezar a recuperar el dinero que se ha invertido. Pero al inicio creo que es un poco difícil y hay que hacer pues como un gran esfuerzo para poder concretar esto, ¿no? Bueno, yo quería también preguntarles sobre la preparación de los músicos, que ustedes nos puedan dar su visión, un consejo sobre la importancia de que el músico, sobre todo el músico cristiano, se pueda formar y se pueda preparar. Porque es que en las iglesias cristianas nos han enseñado que todo lo hacemos para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, el que quiera cantar o el que quiera danzar o el que quiera para la gloria de Dios, pero no hay esa cultura de la preparación. Entonces, ¿qué tan importante consideran ustedes que es la preparación del músico, tanto del músico de iglesia, del grupo musical, como ya pues obviamente a nivel, un nivel más profesional, ¿no? Claro. Si quiere empiezo yo. Hay un versículo que siempre me acompaña y es el Salmo 33, versículo 3. Dice, cántenle al Señor cántico nuevo, háganlo bien. O sea, como que es una instrucción a hacer las cosas bien. Nótese que no dice háganlo perfecto, porque podemos caer en el otro extremo del perfeccionismo, donde que yo estuve en ese extremo de que no, es que no, todo tiene que ser así y no puede haber error. Dios no quiere eso, pero sí quiere que lo hagamos bien. Y ese hacerlo bien, otra forma de decirlo es no hacerlo mediocre. Y cuando sabemos que somos mediocres, cuando no hacemos las cosas con amor. Cuando, por ejemplo, yo sé que tengo el servicio el domingo y pusieron las letras, eso empieza desde el líder de alabanza. Si el líder de alabanza está poniendo las canciones el sábado antes del domingo, los músicos no van a tener tiempo de prepararse. Entonces, y después, si a mí me dan las canciones en la semana y yo digo, eso yo me las sé, eso yo no voy a estudiar, yo más bien pongo el partido, no, eso más bien me pongo a jugar. Hombre, ahí no le estás metiendo amor a tu adoración a Dios. Yo creo que desde ahí se ve. Más que no estar súper estresado porque te salga perfecto, yo creo que, y el amor a la final se traduce en tiempo. Tú a lo que amas le dedicas tiempo. Si tú amas a tu novia, a tu esposo, tú le vas a dedicar tiempo. Si tú amas servirle al Señor y si tú amas al Señor, le vas a dedicar tiempo. Como músicos, como vemos en la palabra, este es un versículo, pero hay varios donde se nos invita a hacer las cosas de la mejor manera para el Señor. Entonces esto se resume en estudiar las canciones. No, y siempre, esta palabra es muy fuerte, mediocre, pero creo que es lo que la Biblia no quiere que seamos. Y bueno, no sé si yo quiero agregar algo. Sí, digamos que, bueno, hay una cosa muy importante que es que, y aquí se me sale el profesor, que también soy profesor en un colegio, es que pues también de nada va a servir que tú gastes horas ensayando si ensayas mal. Entonces mi consejo es, hay que estudiar. O sea, digamos que mi hermano y yo, pues Dios nos ha dado un regalo muy bonito que casi todo, somos autodidactas, ¿no? O sea, como que aprendemos por nuestra cuenta y todo, pero llegó un punto en nuestras vidas en que no, necesitamos un profesor, porque necesitamos que alguien nos guíe y nos vaya corrigiendo nuestros errores. Y pues ha sido un proceso, pero entonces digamos que si tú tienes el anhelo de tocar en la iglesia o hacer un proyecto, está bien que lo empieces por tus propios medios en el sentido que yo aprendo, me meto a YouTube, miro algunas clases, pero siempre va a llegar un punto en que tú necesitas pasar a otro nivel. Y ese nivel es buscar que alguien te ayude con eso en cuanto a la educación. Mi hermano y yo hoy en día seguimos estudiando con otros profesores, lo que es producción, lo que es composición, lo que es el canto y cosas por el estilo. Obviamente, pues quisiéramos estudiar todo, ¿no? Bajo, guitarra, batería, pero bueno, el tiempo no alcanza y también la parte económica no alcanza. Pero entonces sí es muy importante que los músicos ensayen
no solo para el domingo, sino pues también como, o sea, para siempre, o sea, porque digamos que ser músico no es algo de los domingos, que también es otro error que muchas personas tienen. Yo solo toco los domingos y ya. No, pues es algo que tú tienes que estar practicando tu instrumento, practicando, pues si eres cantante, pues los ejercicios, cuidándote la voz, o sea, es un proceso que también ustedes tienen que tener en cuenta, pero sobre todo tienen que estudiar. Porque cuando se estudia, también es más fácil solucionar problemas en el momento, ¿no? Yo siempre comparo esto con un partido de fútbol. Si tú tienes un equipo de 5 personas que están jugando un partido de micro de fútbol, si hay alguno que no sabe jugar y nunca practica, lo que hace es que todos los demás pierden el partido por culpa de uno. En la música pasa lo mismo. Los demás pudieron haber ensayado y todo, pero por culpa de un músico empiezan a fallar cosas. Entonces, digamos que eso es importante que también como ministerio y como integrantes del Ministerio de Alabanza, todos estén practicando y estudiando, pues para que todo salga bien. Ok, muy bien, muchas gracias por estos consejos. También me gustaría, bueno, no sé si Natalie quiere decir algo, sí, yo he hablado aquí mucho y he anulado a Natalie, entonces vamos a darle también la palabra a Natalie para que ella hable y pregunte. A mí me gustaría que ustedes les contaran cómo es esa creación desde las canciones, desde la escritura, ¿no? Las letras de las canciones, quién las escribe, tienen rima, cómo las escriben. Yo siempre he pensado que la música primero fue poesía y debe ser muy bonito pues sentir esa inspiración que me imagino que no llega aquí, sino que llega acá. Entonces, pues quiero que les cuenten a ellos cómo es ese proceso creativo de la escritura de las canciones. Listo. Obviamente profundizaremos mucho más en el taller de composición, pero una canción puede nacer en cualquier momento. Muchas canciones que tenemos han nacido durante una prédica. Lo que hay que estar es siempre dispuesto a escribir lo que está llegando a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu. Escribir. Hemos perdido mucho en esta cultura ese hábito de escribir. Como que, después lo hago, o estamos tan distraídos por mucho ruido que como que no tenemos tiempo para esa introspección. Entonces a mí me pasa que estoy en una prédica y, oiga, esto que dijo el pastor realmente, o esto que me está hablando a través de la palabra, creo que toca en mí. Y yo saco el celular y lo escribo, tengo mis notas ahí. A veces la gente puede llegar y decir, no, pero es que no sé qué canción puede salir de ahí. Yo a veces escribo ideas, escribir, porque hay cosas que llegan en el momento y después no van a estar. Entonces yo tengo una lista ahí en mi aplicación de notas. Yo soy mucho de Android, entonces hay una aplicación que se llama Google Keep, o también está Notion, y ahí las escribo. Por ejemplo, voy a ver si comparto en pantalla y les muestro más o menos cómo las tengo yo. No sé si ven mi pantalla, yo las tengo así. Estas son las canciones. No tienen acordes. Aquí tengo, por ejemplo, una canción country que le compuse a mi mamá. No tiene música todavía. Tengo estas canciones, no me las van a robar, por favor. Pero son notas. Por ejemplo, hay algo, por ejemplo, aquí puse primera, algo que se persigue y nunca se alcanza. Porque escuché la definición y dije, oiga, esto suena chévere. Algún futuro tengo una canción que se llama 8D, porque así no la tengo completada. Pero por ahí empieza la cosa. Luego de ahí, ya empieza lo que es el trabajo, y es sacar tiempo para trabajar las canciones. Y es ahí donde, digamos, en este momento, en esta generación que estamos, está siendo un poco difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que todo salga rápido. En nuestra época, cuando nosotros íbamos creciendo, no teníamos redes sociales y muchas veces nos aburríamos. Hoy en día la gente no se aburre. Entonces, cuando no te aburres, no queda ese espacio de creatividad. Entonces, si tú estás todo el día, que no lo estoy satanizando, pero si le estás dedicando 4 horas a TikTok, a las redes sociales, tu cerebro está todo el tiempo activo, recibiendo, y tu cerebro necesita aburrirse para ser creativo. Entonces, hay momentos que es necesario parar, salir al balcón, al campo, a algún lugar sin celular, o con el celular pero sin notificaciones, porque es que si tú llegas y el celular, estás ahí en el momento de trabajar las canciones y llegó y ¡tirín! Notificación, te escribió
la traga, escribir, no, ahí vas a estar con el corazón dividido. Yo creo que ese es el consejo más grande que he visto porque veo que es lo que está pasando hoy en día. La gente nos estamos distrayendo tan fácil que no estamos teniendo esos tiempos de pausa. Ya después que la canción se trabaja, hay ciertos recursos que después vamos a ver en el taller de composición que se pueden usar para trabajar una canción. Porque lo importante también de una canción es transmitir un mensaje. O transmitir algo que aprendiste, o transmitir algo, ¿cierto? Alguien la va a escuchar, esa persona se va a sentir identificada. Entonces, para eso hay que trabajar la canción. Es un arte, es como una persona, no sé si ustedes, es como cualquier arte, es como una persona que está haciendo un dibujo. Seguramente ustedes han visto los dibujos que la gente no empieza haciendo el dibujo perfecto, sino le hace un delineado, mi hermano sabe más, un boceto, y después le aplica los ojos, la boca, después colorea. Así es una canción. Tienes una idea original y hay que irla trabajando, formando, prácticamente como dice la palabra de Dios, como el alfarero coge la vasija y la va. Y si ve que tiene un roto, ¿qué hace? La tiene que romper. Muchas veces nosotros tenemos que decir, uy, esta parte de la canción me gusta tanto porque vemos que como que, le tenemos un cariño, pero a veces hay que romperla en ese trabajo. Y después de eso, lo que digo, no tener miedo a sacar las canciones. Hay gente que dice, por ejemplo, la última canción que lanzamos con el grupo se llama Descansar. Yo escribí esa canción después de un momento donde me quemé por muchas actividades, estaba muy ocupado. Y Dios me llamó como a volver a buscar su presencia en medio de todas las actividades. Y yo escribí la canción, y aquí hay otro error de gente que escribe las canciones porque yo quiero escribir el próximo hit de la radio. Yo creo que eso hay que quitárselo porque va a ser algo muy esclavizante. Yo escribo por escribir, yo escribo porque es algo que me gusta. Y escribí esta canción de Descansar. La grabé y yo dije, no creo que le vaya a gustar a mi hermano. Yo creo, se la voy a mandar porque él me dice, bueno, ¿qué ha escrito? Se la mandé, la grabamos, la sacamos, estamos promocionándola, los invito a escucharla, y los comentarios que hemos recibido de gente, yo necesitaba escuchar esa canción, porque, no, mira, estoy tan metido en muchas actividades y se me ha olvidado pasar tiempo con Jesús, gracias. Entonces, ese es mi último consejo, no tengas miedo en mostrar tus canciones. Hay veces que te van a decir, esta canción no, o hay gente que te va a decir, oye, sí, metámosle y llevémosla a futuro. Y ya después de eso viene el proceso de producción, que de eso sabe más mi hermano. Tips, hábitos, técnicas de escritura, metodologías, o cuál sería el decálogo de un músico. El decálogo de un músico, qué buena pregunta. Yo creo que sacar decálogo de escritura. Yo creo que uno tiene que ponerse la meta de escribir por lo menos una canción a la semana, o escribir algo a la semana, y ponerse metas porque, ¿qué pasa? Ser consistente, lo que hablábamos al principio. Si tú eres de los que escribiste una canción en enero y con esa canción es tu caballito de batalla hasta diciembre, pues no vas a realmente hacer crecer tu talento. Los talentos y la creatividad en nuestras mentes funcionan como los músculos. Si tú vas al gimnasio y trabajas los músculos, pues van creciendo. Igual con la composición. Las primeras canciones que yo compuse, Dios mío, qué pena, o sea, horribles, por decirlo de alguna forma. Les voy a contar un chiste. La primera canción que yo compuse, yo tenía 14 años, hicieron en la iglesia un concurso de talentos y yo fusilé un salmo, porque ¿qué iba a saber escribir? Yo recién llegué a la iglesia y le puse las notas de una canción de Eros Ramazzotti y llegué a la iglesia y dije, bueno, esta canción se le dice al Señor y al que no le gusta no me importa porque es para el Señor. Así dije y canté la canción, ya ni me acuerdo de la canción. Pero por ahí se empieza. Hoy en día no es eso, porque han pasado varios años de escribir canciones, es un proceso. Algo que tiene que estar muy presente como en el decálogo de los músicos es leer. Porque a veces el músico no lee. Primero, la palabra de Dios. A mí me pasó que he escrito canciones que después de los años yo dije, esa frase que escribí ahí puede traer confusión en las personas doctrinalmente. No está bien. Es muy importante que como músicos cristianos o escritores cristianos estemos estudiando la palabra, no solo leyéndola, sino estudiándola, porque es que no nos damos cuenta, pero es que los músicos hoy en día casi que somos los teólogos de nuestra sociedad, porque la gente va a escuchar una canción y la va a repetir. Y si nosotros estamos cantando
estamos cantando la verdad, la palabra de Dios, pues va a ser bueno, pero y si enseñamos algo que no esté bien, en este momento no se me viene un ejemplo de lo que escribí, pero, por ejemplo, puede ser polémico y todo, pero me voy a atrever a decirlo, yo alguna vez escribí en una canción, Dios, tú me amas como soy. Y una vez pensando, yo decía, pero Dios nos ama a pesar de cómo somos, no como somos. Entonces, como esas cosas es bueno tener esas discusiones y recapacitar sobre las canciones, pero ¿cómo va a pasar esas discusiones si no leemos la palabra? Si no sabemos teología, hay que estudiar lo básico de teología para entender las verdades de Dios. Dios es 100% hombre, Dios es 100% Dios. Son cosas que yo he escuchado canciones que yo digo, uy, pero ahí estás como que deslizándote un poquito en la teología. Eso por la parte de leer la Biblia y otro por leer poesía, leer canciones. Lo que pasa es que, una vez más, hoy hemos perdido el hábito de la lectura. Y lo más chistoso es que podemos leer un post de Facebook, podemos leer Twitter, X, podemos leer cosas en TikTok y no podemos leer un libro. O no podemos leer un libro de poemas. Yo creo que si hay gente que dice, uy, pero es que a mí no me sale ni una rima. No, yo no puedo hacer ninguna comparación, ninguna prosa, ningún verso. Lee poesía. Lee Cantar de los Cantares. Lee los salmos. Y poesía actual. Leer. Yo creo que eso hemos perdido mucho en la lectura. Desde ahí empieza todo. Yo creo que dijiste decálogo. No sé si tengo 10, pero para mí leer estaría entre lo primero. No sé si Diego quiere aportar algo más. No, pues digamos que en la parte de la composición mi hermano ya le ha dicho mucho. Es más, él es el que se encarga de la composición en el grupo precisamente por eso. Digamos, está más metido leyendo, está más metido en la parte de la poesía. Obviamente también tiene que ver un poco con el estado de ánimo y digamos con el temperamento. Digamos que mi temperamento es muy cuadriculado, el mío. Entonces, es blanco o es negro, entonces a veces es difícil componer de manera poética las cosas porque también es como mi manera de ser. Pero hay una cosa que también es muy chévere que hace poquito en una charla estábamos aprendiendo, es que también no les dé miedo componer con amigos, o sea, con algún compañero. A veces como, no, es que yo tengo que hacer esto solo, yo tengo que hacer esto. Es muy bonito y Dios nos ha dado como esa habilidad social de poder compartir con los demás y muchas canciones que escuchamos hoy en día no las compuso una sola persona, sino las compusieron varios. Y ha sido un proceso porque también el componer con otras personas, tú también vas aprendiendo de ellos ciertas cosas. Entonces, eso me parece como importante tenerlo en cuenta. Sí, y añadiendo a eso, otro punto, a ver si llegamos a los 10, es tener personas a tu alrededor que te puedan decir la verdad, obviamente con amor, pero y que tú les puedas recibir esa verdad. Porque a veces como músico, todo músico tiene su ego. No, es que yo hice esta canción y esta canción es la mejor. No, es que este solo de guitarra es lo mejor. No, es que este redoble de batería es lo mejor. Y uno necesita esa persona que con amor te pueda decir, esa parte de la letra sobra. Esta canción me gusta, pero esto no está bien. Porque a veces es bueno tener amigos que como que, ay, sí, hágale, el comité de aplausos que llamamos. Pero también ese amigo que sabe decir la verdad, que por ejemplo en mi caso es mi hermano es una persona que él sabe que me puede decir la verdad y que yo la recibo con humildad y con amor. En una época de mi vida yo era muy orgulloso, tengo que decirlo, y Dios me enseñó, no, tú tienes que aprender a recibir con humildad lo que te está diciendo, por ejemplo, tu hermano o algunas otras personas. Yo tengo amigos a los que voy y les digo, oye, mira esta letra, ¿qué opinas teológicamente de ella? ¿Está bien? O tengo amigos que, oye, ¿qué opinas de esto? Yo creo que como músico entender que no trabajamos solos mejor, a veces trabajamos mejor en equipo. Ahora sí no te escucho. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por estos consejos. Quisiéramos ahorita entonces también dar un espacio para que los estudiantes que están acá presentes o los que están conectados, personas que están conectadas, pues pudiéramos de pronto preguntar si hay algo que quieran preguntar, chicos, para Julio, para Diego. ¿Hay alguna pregunta que quisieran hacer? ¿No? Están hoy muy tímidos estos chicos. A ver, pongan la cámara allí, a ver. ¿Alguna pregunta? Aprovechen. ¿Chuskin? Bueno, Chuskin
va a hacer una pregunta aquí, a ver. Bueno, muy buenos días. Dios les bendiga. Bueno, gracias a Dios por la invitación que nos dan y la Universidad Bautista pues, brinda este espacio para todos nosotros. Julio dijo algo muy importante, que pienso que en medio de las modas que hay actualmente, se cae en un grave error en no tomar en cuenta la preparación teológica y más algo tan indispensable que si somos personas que trabajan en un ministerio o están en ese proceso de formación, en tener en cuenta la escritura como el único referente principal. Quiero preguntarle a ustedes cómo, digamos, se cuidan de pronto de no lanzar de pronto alguna letra equívoca y pues no voy a decir el nombre, pero sigo el milagro. Palabras que dicen, canciones que dicen que yo arrebato tal cosa de Dios, cosas que van en contravía a lo que dice la palabra de Dios y que finalmente terminan confundiendo a los nuevos creyentes o a las personas que buscan de Dios. Y yo sé que la música es algo muy importante que mueve masas, a tal punto que uno ve cómo estadios se llenan de supuestos cantantes o músicos cuyas letras pues van en deterioro de la dignidad del ser humano. Entonces, me gustaría como conocer un poquito más de cómo profundizan en el tema de tener en cuenta la escritura como un referente. Gracias por la pregunta. Es muy cierto y creo que es muy delicado el tema, porque hoy en día vemos que, por ejemplo, la canción que pusiste como ejemplo, que no es bíblica, pero ¿qué está pasando? Lastimosamente las personas en general no estamos leyendo nuestras Biblias ni las estamos escudriñando. Y a mí hay un pasaje en Hechos, no recuerdo exactamente dónde está, pero habla de que cuando Pablo llegó a donde los de Tesalónica, decía que los de Tesalónica escudriñaban las escrituras y veían si lo que Pablo decía era cierto y se dan cuenta que sí. Y la Biblia alaba eso. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a tener no un corazón, porque también nuestro corazón se puede ir para el otro extremo y empezar a cortar a espada a lo que no nos parece. Pero sí tenemos que tener un corazón vigilante con respecto a la escritura. ¿Y cómo vamos a comparar con la escritura? Tenemos que estudiarla. Y estudiar, como dijo mi hermano, necesitamos de maestros. Es muy importante que nosotros nos estemos alimentando de buena Biblia. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que salir de mi iglesia porque en mi iglesia no se estaba predicando la palabra. Sí, te ponen un versículo y no les estoy diciendo que salgan de sus iglesias, no me malentiendan, pero si ustedes tienen que estar llenándose de un estudio profundo de las escrituras. Es muy diferente a que yo coja un versículo fuera de contexto y te saco un versículo fuera de contexto y entonces ya te armo una prédica de eso, que es muy común y es algo que realmente como iglesia tenemos que trabajar. Cuando en contrario empezamos a estudiar la escritura en su contexto. Por ejemplo, algo que yo estoy tratando como de abogar mucho es por la predicación expositiva. No sé si eso es un término que se conoce allá, pero las predicaciones positivas es predicar que el texto bíblico del mensaje, no que el mensaje del texto. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo hoy voy a predicar sobre la generosidad. Entonces saqué un versículo de Proverbios, saqué un versículo de Génesis, saqué un versículo de Apocalipsis y prediqué sobre la generosidad. ¿Está mal? No. Pero es muy diferente a que yo te diga, bueno, hoy vamos a predicar sobre el Sermón del Monte. Y me leo todo el Sermón del Monte y es el texto el que da el mensaje. Y yo no acomodo las escrituras a mi mensaje. ¿No es fácil? No es fácil. Otra cosa adicional, algo que yo siempre hago, mis letras, yo tengo amigos que estudian teología, el pianista de nuestra banda está estudiando teología y yo le paso las letras. Y yo le digo, ¿tú qué opinas? Y si él me dice, uy, esta parte está como rara, yo con humildad digo, ok, o de pronto lo pienso. Entonces es muy importante rodearse de gente que con humildad te pueda, que esté estudiando teología. Yo creo que es algo muy importante y nosotros también prepararnos. Si en tu iglesia están haciendo, vamos a estudiar Romanos, vámonos a estudiar los libros completos. Hablen con sus pastores, de pastor, estudiemos la palabra en sus congregaciones. Necesitamos estudiar la palabra en estos tiempos porque la misma palabra de Dios profetiza que en los postreros tiempos habrán maestros y les hablarán
y la gente se amontonará por su comezón de oír, porque quieren oír. Entonces, claro, a la gente le gusta oír, no, ya viene tu milagro, y mejor dicho, pero a la gente no le gusta oír, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Y está en la palabra. Entonces, ese es el peligro. Un testimonio corto. En una etapa de mi vida yo me desvié porque llegué a una iglesia de la que tuve que salir, que te digo, porque la predicación era todo de lo que Dios puede hacer por mí, y milagros, y mi área financiera lo mejor, y todo tiene que estar bien. Cuando yo empecé a ver en la palabra, y Dios usó momentos difíciles en mi vida, en mi salud, para hacerme entender, no, es que no es así. Es lo que se conoce en algunos contextos como teología de la prosperidad. Yo no sé si ese tema se maneja ya, pero eso es algo muy delicado. La teología de la prosperidad, que te dice que Dios te va a prosperar y todo te va a salir bien, mientras tenemos cristianos en Nigeria que están matando todos los días. Ahí empieza uno, yo sé que son temas como que chocan, y de pronto más de uno ahí está como, no, ¿cómo así? Yo pensé que nunca me voy a enfermar porque soy cristiano. Hay que estudiar las escrituras. Estudiemos la Biblia y sepamos qué voces estamos escuchando. Escuchemos gente que esté enseñando la Biblia, no que esté enseñando sus experiencias. En una predicación no está mal compartir las experiencias, pero es que es la palabra de Dios la que traspasa todo nuestro ser, como dice Timoteo. Bueno, muchas gracias. Tenemos también una pregunta, creo, virtual de alguien que está conectado. Reni Arias había levantado la mano. No sé si quieres hacer la pregunta que tenías. Sí, señor. Bueno. Lo que quería preguntar es, pues, ¿cómo lo llevó a ustedes a vincularse? Porque no es fácil a veces cuando tienes una idea, pero a veces es un poco difícil vincularse con su entorno. Como tú decías, a veces escribe una canción y te la pasa a tu hermano y dice, no, que no está muy bien. Entonces, ¿cómo le llevó más que tu hermano o la persona que está ahí contigo, cómo le llevó a vincularse más con su entorno? ¿Sí? Y también con el tema de la música hoy en día, es que hoy son pocas las canciones que exaltan a Dios, pero más que todo son canciones que se escriben, yo creo que en lo emocional. A veces son las emociones, pero son pocas las canciones que salen que son de exaltación hacia Dios. Eso es lo que quería como preguntar. Sí. Sí, Diego responde la primera parte, yo la segunda. Pues mira, la primera parte, en cuanto a cómo haces para, bueno, no quiero sonar muy religioso, pero lo primero es Dios. O sea, obviamente al principio nos estaban preguntando que por qué no hicimos algo secular y nos fuimos por la parte cristiana y ese tipo de cosas. Y yo creo que lo primero fue Dios. Dios sí que nos dio como ese anhelo de hacer música para Él. Y de ahí para adelante, pues como empezamos a experimentar. ¿Qué pasó? A nosotros dos nos pasó lo mismo. Nosotros teníamos ideas con otras personas. Oigan, miren esto. No, eso no. Miren esto. No, eso no. Miren esto. No, eso no. Y como que al principio siempre va a ser difícil encontrar como personas que como que se unan a tu proyecto. Eso, o sea, digamos que eso es algo que es real y va a pasar y todavía nos pasa. Con mi hermano nosotros tenemos como el deseo que siempre las personas que toquen con nosotros es porque ellos les gusta el proyecto y quieren estar con nosotros. Pero eso es un proceso en el cual pues es difícil. Mientras esas personas van llegando, pues lo que te recomendaría es seguir trabajando. Si tú tienes canciones y digamos que tienes los medios para grabarlas y cosas por el estilo, grábalas, haz un banco de canciones, que es lo que yo siempre le digo a mi hermano, como tenga varias canciones, que de ahí vamos sacando material para los proyectos que hacemos. Ahora, si de pronto no encuentras personas cerca, porque o sea, eso parecería que es muy fácil. No, yo tengo varios amigos que son músicos, pero eso no es tan fácil como que músicos, cantantes, como que se agreguen a tu proyecto o que apoyen tu proyecto, que es lo que entiendo que es la pregunta. Aquí ahí te tienes que mover. ¿Y mover a qué me refiero? Ve a congresos de alabanza, trata de buscar amigos que sean relacionados con la música, predícale a tus amigos músicos que no son cristianos. O sea, digamos que te tienes que mover de alguna manera, porque digamos que
por mucho tiempo mi hermano y yo trabajamos solos, porque no va bien, pero ya Dios, y pues con moviéndonos y con toda la parte social, hemos ido conociendo personas y personas idóneas para el proyecto, porque eso es otra cosa que también hay que tener cuidado. No toda persona que quiera ayudar le hace bien a tu proyecto o a tu ministerio. O sea, también uno tiene que ser muy cuidadoso de eso. Nosotros tenemos un amigo que queremos mucho, pero digamos que el que no, yo quiero estar con su proyecto, que no sé qué, pero digamos que al momento en que como nosotros quisimos como abrir esa puerta, por decirlo, él quería era cambiar todo. Entonces nosotros como que son cosas difíciles. Entonces en esa parte sí lo que te recomendaría es seguir trabajando, constancia, y lo que decíamos al principio, todo es un proceso y por medio de las cosas que vas haciendo, las personas irán llegando. Ahora, si ya llega un momento en que no encuentras a nadie, pues ahí toca revisar si de pronto tienes que conocer músicos por internet, músicos por otra parte o compañeros. Obviamente todo relacionado en la parte cristiana, porque pues tampoco estamos diciendo que contraten músicos seculares, pues no, no es la idea. Pero bueno, y por esa parte. Y entonces digamos que para cerrar esa partecita, lo que sí yo recomiendo siempre, 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 es que se hagan un pequeño curso de cómo grabar, cómo hacer una mezcla muy sencilla para que tú, si estás solo al principio, puedas ir haciendo todas tus cosas. Tienes tu computador, conectas tu micrófono, la interfaz, grabas otros instrumentos que tengas a la mano o los haces virtualmente y tienes lo que nosotros llamamos una maqueta, que también, eso es una cosa importante, dependiendo cómo tú muestres tu proyecto, también hace que las personas sientan un poco más de cercanía a él. No es lo mismo yo mostrar una canción mal grabada o yo desafinado que una canción con mi voz afinada y con instrumentos que pues colaboren con la canción. Eso sería mi primer consejo. Ya la parte de que no se canta para Dios, pues también tengo mi opinión, pero se la voy a dar a mi hermano. Yo creo que es una inquietud muy válida. Y ahí yo creo que algo en lo que yo he hecho mi paz con eso es que hay que aprender a diferenciar qué canciones son congregacionales, o sea, cuáles son canciones que se escriben para la iglesia y para cantar como iglesia, y cuáles son canciones que no necesariamente son congregacionales. Para las canciones congregacionales, sí, obligatoriamente, debe ser un canto donde Dios es el centro, donde Jesús es el centro, porque nosotros nos congregamos para darle gloria a Dios. Hay un versículo en Colosenses que habla de eso, de que el objetivo de la alabanza es que el nombre de Cristo sea glorificado. Ahora hay que entender que hay canciones que no necesariamente son para la iglesia. Hay canciones que pueden tratar de enviar un mensaje a los que están afuera. Por ejemplo, una de las canciones que nosotros escribimos habla sobre las personas que piensan mucho o que lidian con la ansiedad. No todo el mundo lidia con eso, pero hay gente que no sabe cómo controlar sus pensamientos. Esa canción, yo le he dicho a mi hermano, cuando nos invitan a una iglesia yo no la canto, porque no es el momento. Si a nosotros nos invitan a una iglesia para dirigir alabanza y oración, vamos con nuestras canciones que son alabanza y oración. Tenemos una canción que habla de todos los atributos de Dios como protector o de Jesús, pero si nos invitan, por ejemplo, tuvimos un evento en una cafetería cristiana donde fue gente que no era cristiana, yo ahí mandé la canción sobre la ansiedad, porque ese es el objetivo. Y ahí en ese tipo de canciones no está mal hablar de las emociones. ¿Por qué? Porque si tú te pones a leer los salmos, por ejemplo, hay un salmo de David que creo que es el 88, donde David dice David está depresivo, o sea, uno dice David se va a matar. Si uno leyera eso en el post de un amigo en Facebook, uno dice David se va a matar, y es David escribiendo lo que siente ante Dios. Obviamente después de cada salmo David responde, pero tú, Señor, eres quien me rescata, pero tú, Señor, eres quien me salva. Entonces no está mal escribir sobre nuestras emociones, porque somos humanos y las tenemos, pero que sí nuestras emociones al final del día estén alineadas con la palabra de Dios y que al final del día todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Porque si yo hago una canción donde estoy deprimido y toda la canción estoy triste, 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 y al final, oye, ¿dónde está Dios? No lo puse. Hombre, pues no, en ningún momento como que se le dio gloria a Dios. Entonces yo creo, más que no escribir de las emociones, es poderlas direccionar a un punto donde podamos darle gloria a Cristo y que podamos edificar a personas.
pues, para complementar esa partecita, digamos que hay ¿cómo se podría decir? Hay un pequeño testimonio que me pasó a mí, y es que con ciertas, hay cierto género musical que a mí no me gusta. Y salió un artista cristiano de eso y yo decía, no, este no habla de Dios, esto es horrible, no va. Y yo tengo un amigo que él siempre predicándole, y él no, él no. Pero me dio la curiosidad. Una vez hablamos por Instagram y me dijo, no, estoy en una iglesia que no sé qué, conocí a Dios. Y yo decía, pero, uy, o sea, ¿quién hizo el milagro? Porque era una persona que uno decía como que, o sea, tiene que bajar Jesús para que se convierta, mejor dicho. Y cuando estoy hablando con él, dijo, no, escuché esta canción. Y es una canción que yo decía, pero es que esa canción, o sea, no, pero digamos que Dios trabaja de maneras misteriosas. Entonces, lo que dice mi hermano, hay canciones que sí, que en la iglesia debemos darle, exaltar y la gloria a Dios, pero a veces, y me meto en ese grupo, somos muy ásperos con el proyecto de otras personas que de pronto pues están haciendo otro trabajo, ¿no? Están haciendo otro trabajo para el reino, somos un cuerpo, ¿no? Entonces ellos están haciendo música para que las personas que no conocen de Dios lleguen. Obviamente hay una línea muy delgada, ¿verdad? En eso, porque también hay gente que se da al otro extremo y son cristianos ocultos haciendo música, que eso es otra cosa. Pero digamos que sí tenemos que pues, estar muy pendientes de eso. Y lo que mi hermano dijo al principio, tenemos que saber de teología, o sea, y conocer la naturaleza de Dios y lo que la palabra dice sobre las cosas para entender pues que las canciones están de acuerdo a eso. Lastimosamente, somos seres humanos con sentidos, y canciones con buena música, canciones con, no sé, con videos muy chéveres, pues nos llenan el corazón, que no debería ser, lo más importante debería ser el mensaje, ¿no? Pero entonces, digamos que eso es una realidad que pasa hoy en las iglesias, con unas canciones que teológicamente sí no dicen nada y que pues no exaltan a Dios, ni tampoco están hechas en favor del reino. Entonces, toca leer teología y estar y entender los tiempos, ¿no? También ese tipo de cosas. Y ya. Bueno, muchas gracias. Tenemos por acá una última pregunta ya para cerrar porque estamos ya un poquito, pues ya para ir terminando, ¿cierto? Entonces, Ana María, por favor. Buenos días, mi nombre es Ana María. Yo tenía una pregunta, es que resulta que el día de ayer vi como un comentario, escuché más bien un comentario, donde hablaban de que la música había tenido, la música congregacional más bien, digámoslo así, había tenido como una transformación que a la actualidad era muy diferente a la música inicial, digamos un Marco Barrientos donde la música, por ejemplo, Sin Reservas, era música con mucho contenido y era música que a la larga edificaba. Y digamos que en el podcast hablaban mucho como del famoso worship de hoy en día, que eran 20 minutos de puras notas, digamos así, que a la larga, pues no nos digamos mentiras, ministran mucho las emociones, pero eran como 5 minutos del contenido de la canción. Yo quisiera saber cómo ustedes qué piensan respecto a la evolución que ha dado la música cristiana en la actualidad. Y de pronto, ¿cómo ustedes desde la parte de producir la música creen que podrían marcar la diferencia? Julio, Yo voy a contestar. Es muy buena pregunta porque es algo que mi hermano y yo nos seguimos preguntando todos los días. Es hacia que, y ¿sabes por qué haces esa pregunta? Porque aunque no parezca, la iglesia está pidiendo un cambio. La gente no parece y no se habla fuerte, pero sí se busca un cambio. Por ejemplo, abro un paréntesis, nosotros nos llamamos Letters Worship, pero nos llamamos Letters Worship porque Letters ya estaba ocupado, pero nosotros no hacemos música worship porque no queremos ir por esa corriente. Lastimosamente, ¿qué pasa? Y te voy a decir la verdad de por qué muchas veces esa es la música que sale. Porque lastimosa, para bien o para mal, la música cristiana es una industria. Y como es industria, mucha gente vive de eso. Y de pronto hay algún artista que dice, yo tengo estas canciones de este estilo, pero es que lo único que vende
es la música así, con esos acordes y todo eso, y vemos, y también como latinoamericanos vemos a Estados Unidos, y uy, pero ¿qué está haciendo Elevation Worship? ¿Qué está haciendo Hillsong? Y tratamos de adaptar eso, y copiamos y todo eso. Entonces ese es un problema, porque cuando yo veo la música cristiana como una industria, uno de los problemas es que si mi objetivo es hacer plata con la música, pues voy a perder mi esencia. Y parte de lo que hablaba mi hermano al principio, parte de nuestro proyecto de querer hacer las cosas como las hacemos, es hacer la música que sentimos, que creemos que es sincera a nosotros. Es tratar de que no lo hacemos por la plata. Lo hacemos porque simplemente es nuestro llamado. Volviendo a tu pregunta, yo creo que en la música congregacional tenemos que aprender a discernir cuando las emociones están teniendo el control y cuando el espíritu. Porque hay un versículo que siempre me confronta mucho, y es que no hay nada más, o sea, el corazón del hombre es engañoso. Nosotros somos manipulables con un buen acorde. En teoría musical, de pronto muchos saben que si yo quiero expresar emociones, un cuarto grado menor con segunda, ya ahí te dice llorar. Si yo quiero expresar alegría, los tambores, o sea, y las emociones no es que sean mal, porque Dios nos dio emociones. El problema es dejar que las emociones guíen el barco. Yo creo que ahí está el tema. Como músicos cristianos sí tenemos la responsabilidad de que nuestras canciones inevitablemente van a mover las emociones, pero que ese no sea el motor central. Algo que pasaba en la música de los 90s es que se cantaba mucho enfocado a Dios. Muy poco había sobre las emociones humanas. Entonces, ven, Marcos Barrientos, sin reservas. Yo lo haré, te serviré, sin reservas ni condiciones. Hoy en día vemos canciones como Te siento cerca o Me siento así. Entonces, de pronto ahí es donde un poquito le hemos dado el control a las emociones. Porque muchas veces en nuestro caminar cristiano, nuestras emociones no van a estar alineadas con Dios. Muchas veces mi carne no va a querer hacer lo que Dios quiere. Entonces no puedo darle el control a mis emociones sobre mi adoración. Por eso hay una canción que nosotros escribimos en el puente: tomaré mi cruz y te seguiré. Eso no es algo de emociones. ¿Quién quiere tomar? O sea, cuando te dicen, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso poco se canta. Nadie dice, ay, sí, Señor, yo quiero negarme. No, pero como cristianos eso es lo que estamos llamados a hacer. Entonces, es una responsabilidad. Lastimosamente vivimos en una industria que catapulta eso. Por ejemplo, Sony Music está metido en la música cristiana. Y y eso es un consejo que les doy, chicos. Cuando, por ejemplo, si ustedes algún día firman un contrato con una disquera o algo, tengan mucho cuidado, porque es que ya cuando tú no tienes la libertad de escribir y de cantar lo que tú sientes o has sido llamado a hacer, estás supeditado a otra persona. No, yo sé que los proyectos musicales tienen que ser rentables, pero ese no puede ser el fin. El fin tiene que ser... Y otra cosa, muchos soñamos con llegarle a 1000 personas, millones de personas. Algo que Dios... Y tengo que serle sincero y abrirle mi corazón. En algún momento yo claro que sueño con, no, ojalá la música de Letters la escucharan 10 millones de personas y que se llenara, mejor dicho, el estadio. Pero de un momento tengo que recordar que si una sola persona es bendecida por esta canción, ya valió la pena. Porque Jesús, él enseñaba sobre el buen pastor, y el buen pastor deja las 99 y va por la oveja perdida, enseñándonos que una sola oveja, una sola vida vale mucho. ¿Qué pasa? Que hoy como músicos, algunos estamos yendo tras los números, tras lo que está de moda, y estamos así, y por eso es que toda la música cristiana está empezando a sonar igual. Hay que ser valientes, hay que ser fieles a lo que Dios te ha llamado, porque no todos podemos ser iguales. Si no, solo habría un ministerio de alabanza en el mundo y todos cantaríamos esas canciones. Si Dios ha puesto, y en cada uno de ustedes, si Dios ha puesto canciones, y ustedes realmente creen que es Dios hablando a través de ustedes, no tengan miedo o no traten de amoldarse para sonar bien, para quedar bien, ¿no? Que los números no van a llegar, puede que no. Puede que en nuestro proyecto de Letters Worship nunca lleguemos a los millones, no lo sé. Pero cada vez que yo saco una canción, siempre busco, Señor, por lo menos que bendiga a una persona. Y a veces una persona escribe, yo digo, ya, listo, la hicimos, valió la pena.
¿Por qué se puede hacer eso? Porque, gracias a Dios, la forma en que diseñamos Let Us Worship con mi hermano es, esto no es para hacer plata, esto es para administrar a la gente. Entonces ese es el reto. ¿Es un reto? Sí, adelante. Hay música buena, lo que pasa es que no es popular también muchas veces. Entonces también es nuestra labor escudriñar la música, encontrar, buscar, sobre todo, y como músicos escribir y tener siempre en cuenta que las emociones son buenas. Las emociones Dios no las dio, no hay que satanizar las emociones, pero no pueden tener el control. Si nuestras emociones controlan nuestra vida y nuestras canciones, podemos llegar a presentar problemas. Sí, totalmente cierto. Yo quiero complementar con una parte que para mi hermano y para mí nos parece aún un poquito triste, y es que lastimosamente la música hoy en día depende mucho de lo que hagas en las redes sociales. No era como antes, que digamos tú sacabas las canciones, hablando lo secular o cristianamente, sacabas las canciones, hacías conciertos y la gente como que de pronto te apoyaba por lo que tú hablas, por lo del talento. Pero digamos que hoy en día, si tú te das cuenta, todas las bandas cristianas, a nosotros mismos nos ha tocado estar en ese trabajo, es empezar a mirar cómo las redes sociales afectan que la gente pues siga tu proyecto o no. Entonces, muchas de estas iglesias tipo worship y ese tipo de cosas, métete a las redes solo para revisar. Tú ves que el trabajo de redes es una cosa, miles de seguidores y miles de cosas, y pues eso es lo que hace que, pues que también como que se siga estableciendo ese tipo de música. Hay otra parte también que hablaban al principio, y es que es una teoría que tenemos con mi hermano también, y es que la música worship se hizo para músicos que no son músicos. ¿En qué sentido? Si tú me pones a tocar una canción de, no sé, de Marcos Witt de las viejitas, digamos, bueno, técnicamente tenías que hacer cosas complicadas, el baterista, todos, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso requiere que los músicos estudien, que se preparen. ¿Qué pasa hoy en día? Una canción worship de las genéricas, porque no todas las canciones worship son malas, o sea, hay canciones worship que tienen un contenido teológico chévere, tienen arreglos musicales chéveres, que como que se salen del molde un poquito, pero hay otras que no, que son lo mismo de siempre y repitiendo. Una persona que no estudia, y lo digo por experiencia propia, una vez me invitaron a tocar a una iglesia, me dijeron, esta canción, son estas notas. Yo llegué sin haberla estudiado y la toqué, pues porque la canción lo permitía, es una canción que pues no tiene ni ton ni son. Entonces eso ha hecho que pues las iglesias sean más perezosas, o sea, no las iglesias, perdón, los músicos de las iglesias sean más perezosas al momento de estudiar, al momento de prepararse, esa canción ya está, y pues digamos que pues no ayuda. Y repito, no todo worship es malo y ese tipo de cosas, pero hoy en día ya se ha empezado a ver como una tendencia a lo que tú decías, todo es igual, todas las notas son iguales, todas las canciones son igual. Una vez hagan un ejercicio con usted ahí en la casa, pongan 4 canciones worship que estén sonando ahorita, una tras de otra, todas suenan iguales. Hicimos el ejercicio y pasa. Entonces, digamos que eso es lo que pues la música convirtiendo por lo que mi hermano dice, pues que ahora la música son números y no el mensaje para hablar de lo que Dios quiere que hablemos. Entonces, pues eso es lo complicado. Eso, que hay gente que quiera quitar eso ya, que no, porque yo también he seguido muchos podcasts y videos de gente hablando sobre el worship y mucha gente defendiéndolo, que lo que importa es el corazón para Dios y cosas por el estilo. Hay una discusión muy grande en el momento, pero digamos que sea que cambiemos o no, es un proceso y tenemos que entender pues, que si queremos que las cosas cambien, nosotros mismos como músicos emergentes y artistas, o ministros, que también es una palabra que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Porque ahora no es artista cristiano, no está como el adorador ni ese tipo de cosas, para bien o para mal, no sabemos. Entonces, es importante que ustedes también, desde su granito de arena, vayan poniendo para que eso vaya cambiando poco a poco. Bueno, muchísimas gracias a Julio, a Diego. Yo sé que quisiéramos tener muchas preguntas más y conversar más, y creo que
Esto nos lleva a buscar, digamos, si ustedes también así lo permiten, como otra fecha para que podamos tener otro conversatorio, porque yo sé que hay muchas más dudas. En el chat nos quedaron preguntas. De hecho, le doy un saludo a Samuel Iriarte, un gran músico amigo que también estaba por aquí, por allí. También tenemos al maestro Jair Cataño acá, un gran músico aquí de nuestra universidad. Bueno, pues gracias y quisiéramos, vamos a ver la manera de cómo podemos tener un espacio así, no sé si mensual o bimensual con los estudiantes, donde podamos tener este tipo de actividades que nos ayuden a formarnos y que nos enriquezcan. Por último, y así de una manera muy rápida, chicos, redes sociales, ¿dónde los conseguimos? ¿Dónde los ubicamos? ¿Dónde podemos saber más de ustedes para poder entonces ya chequear esa información? Bueno, primero que todo, les agradecemos mucho el espacio. Es siempre chévere hablar de estos temas. Recordar que antes de artistas somos ministros, y quería como entrar ahí porque la palabra ministro viene de servicio, el que sirve. Y el artista a veces en el mundo se ve como al que le sirven, ¿no? Y no se nos puede olvidar que en el reino nosotros somos ministros también. No que no seamos artistas, pero somos ministros y estamos para servir, y Let Us Worship está para servir a ustedes en lo que necesitan. Yo creo que la forma fácil va a ser con este código QR. Ahí van a llegar a todas nuestras redes sociales, nuestra música, que esperamos que sea de bendición para ustedes. Ese es nuestro objetivo, y bueno, siempre felices de estar aquí con ustedes compartiendo. Sé que vamos a tener un taller de composición donde vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a tener un taller de producción musical también, y bueno, y sí, nos faltó mucho por hablar también de muchos temas, pero bueno, de los videos musicales, cómo hacemos los videos musicales, todo eso. Pero bueno, aquí siempre la orden. Muchas gracias Julio, gracias Diego. También recordarles que estamos en este momento en inscripciones de nuestro programa de música y gospel de la Unibautista. Para las personas que están interesadas y que requieren información, se pueden comunicar con la oficina de extensión de la universidad también. Bueno, yo creo que no siendo más, les agradecemos. Gracias nuevamente por el espacio. Gracias a los profes que nos cedieron esta horita también para poder que los estudiantes estuvieran aquí recibiendo esta charla. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bye, bye. Chao. Aquí está la página de... Ya. Ahí están nuestras redes por si de pronto alguien no alcanzó al código QR. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ok, gracias.